Hola, Dios te bendiga y te guarde. Te seguimos dando las gracias por seguirnos viendo y escuchando. Soy el pastor Víctor Buendía de la Iglesia Transformación Familiar México. Hoy iniciamos una temporada hermosísima que se llama La vida del cristiano en el siglo XXI. Comencemos. Quisiera empezar con la parábola del sembrador, porque de ahí se derivan muchas acepciones o enseñanzas que deben ser prácticas en tu vida espiritual. Del Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 18, podemos leer lo siguiente. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mira, la palabra del Señor es muy sencilla. La enseñanza debe ser práctica y también debe ser elocuente. Nuestra forma de plantar la palabra del Señor debe ser indiscriminada. No se debe hacer excepción de personas, ni tampoco de lugares, razas, medios o clases sociales. No hay límite para compartir el Evangelio, y en esta parábola del sembrador se nos explica. Somos responsables de la vida eterna de las personas que conocemos, porque ahora que tú conoces al Señor, es responsable de ellos. Y hay que preguntarse dónde sembramos. Hay que ver el que siembra, si te conoce, primeramente a ti, pero lo más importante, si conoce a Dios. No podemos ser jueces de quién es salvo o no lo es, porque hay personas en las congregaciones que pueden parecer muy cristianas, pero no son salvos. Es muy importante entender lo que dice la palabra del Señor. Aquí, en esta primera fracción, podemos ver que hay personas que no entendieron la palabra de Dios porque fue oída o enseñada de una manera diversa. No podemos ver qué está entendiendo la persona. Cuando nosotros predicamos, las personas pueden estar diciendo que sí, o pueden estar dormidas, o pueden parecer muy emocionadas. No sabemos qué está sucediendo en su corazón. Primero, hay que darnos cuenta que hay personas, como en este caso, que no están en el camino del Señor. No se reúnen, no asisten a ningún lugar, tal vez hasta puede decir que es ateo, está cerca o junto del camino, pero realmente no significa que esta persona sea o no creyente. Lo cierto es que dice la bendita palabra del Señor que no entiende lo que se le ha dicho o no le interesa. Entender debe de tener la consecuencia que vive para Cristo. Si entiende, vive para Cristo. Si no entiende, entonces la palabra que fue plantada, poca o mucha, viene Satanás y se la arrebata. Le suplanta la verdad de Dios por mentiras y, en este caso, se alejan del Señor. Y quedan ciegos a la presencia de Dios. No de la religión. Pueden ser muy religiosos, pero no conocen a Dios. Satanás le pone pensamientos o sentimientos de culpa, de dolor, frustración, y le dice que lo relacionado a Dios no sirve. Y esta persona cree porque no le fue dicho o no fue correcto como se le explicó la palabra del Señor. Por eso también hay responsabilidad de quien debía haber transmitido la palabra de una manera correcta, clara y sencilla. No te estoy diciendo que hay que diluir el Evangelio, te estoy diciendo que debe ser clara y sencilla la presentación del Evangelio. Por esa razón, cuando está una persona en el púlpito compartiendo, no debe usar el púlpito para juzgar, criticar, dañar o lastimar a las personas. Hay gente que tiene el púlpito en su mano o en su momento y hace para dañar y exhibir a las personas. Y lo hace a veces de una forma tremenda, dolorosa y no mide consecuencias. Debemos conocer al Señor Jesucristo para poderlo compartir. Y eso es una relación personal. Si no conoce la persona que está transmitiendo el Evangelio a Cristo, no puede transmitir la palabra correctamente. Es muy importante que entendamos que hay gente que predica religión y predica ritos. No estoy hablando de denominaciones ni de iglesias. Dios no dice que hagamos discípulos de Él. Jesucristo dice, hagan discípulos de mí y enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado. Eso es el buen evangelio. La segunda parte dice en Mateo capítulo 13, verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En el verso 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta porción es muy hermosa, pero es triste. Nos habla aquí de una persona que tiene una conversión o una aceptación del Señor de una manera superficial.
Son gente que recibe la palabra del Señor muy gozosos, inmediatamente que son llamados a conocer al Señor, dicen yo, y hacen una profesión de fe. Inmediatamente quieren ir a orar por personas, ir a predicar el Evangelio, quieren ir a hacer cosas para Dios, pero a su manera. ¿Por qué? Porque tienen un bagaje religioso y ellos quieren hacer las cosas de la manera que ellos entendieron o como ellos fueron enseñados o como a ellos les gusta. Realmente no tienen una raíz porque no han conocido el Evangelio del Señor, no leen la palabra, no oran, no ayunan, no hay una dirección, posiblemente no se discipulan. ¿Por qué? Son ese tipo de personas que llegan a la congregación en una ocasión, se ora por ellos, piden que se ore por ellos, que los unjan, y a veces ya no los vuelves a ver. Hay personas que ya dijeron que son cristianos, y van y se lo dicen emocionados a sus familiares, y ellos les dicen que han traicionado sus tradiciones. Se alejan del Señor. Ya no los vuelves a ver. Solamente regresan a las congregaciones cristianas cuando tienen necesidades de algo. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, ahora el verso 22, dice la palabra del Señor. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. En esta porción hay que darnos cuenta de dónde se ha sembrado. Se trata de una profesión de fe ahogada, porque las personas que ya aceptan a Jesús en su corazón permiten que sus tradiciones o costumbres compitan con las cosas de Dios. Por esa razón, no hay fruto en su vida cristiana y las personas que al principio tienen una relación personal con Cristo, gradualmente empiezan a enfriarse, empiezan a buscar las cosas del mundo para tener mayor éxito. Empiezan a buscar palabra de Dios para empezar a justificar sus acciones. Y muchas veces empiezan a combinar libros de gurús o de personas que los llevan supuestamente al éxito para una motivación personal y estar bien o alcanzar metas. En el capítulo 18 del libro de Mateo, verso 23, vemos otro tipo de siembra. En este caso dice el Señor en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y al 30 por uno. Esta es la tercera reacción al Evangelio del Señor. No solamente hay una profesión sólida y verdadera del Evangelio de nuestro Señor, sino que echa raíces una congregación, la persona se siente ad hoc en el lugar, ve como familia la iglesia en la que comparte su palabra el Señor, tiene hermanos en Cristo, tiene apoyo, se discipula, se multiplica, se ven frutos de su vida espiritual. Es lo que tenemos que darnos cuenta y hasta nos ayuda para si alguien se acerca a ti a pedirte prestado dinero. Dentro de las congregaciones puedes darte cuenta de esta persona si su vida ha dado frutos, si transmite el Evangelio, si su vida ha sido transformada, si le ha compartido a muchos el Evangelio y son como hijos verdaderos discípulos de Dios, entonces esa persona ha dado esta siembra verdadera. Es muy importante entender que las dos primeras opciones que hemos visto, ninguno dio fruto. Este dio hasta el 30, 60 y 100 por muchísimo fruto dio. Lo que te va a permitir a no equivocarte. Pido al Señor que la palabra del Señor sea vigente en tu vida y tú también seas una buena tierra y que Dios siembre en ti y multipliques ese bendito fruto de Dios y des al 1%. Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.